Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Exploración de sistemas de medidas a través de la etnomatemática y las conexiones matemáticas. Quien presenta es Camilo Andrés Rodríguez Nieto. Las unidades de medida y los sistemas de medición se han considerado importantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las unidades de medida fueron empleadas cuando el hombre sintió la necesidad de medir y lo hizo a través del cuerpo humano. También, además de que son importantes las unidades de medida y los sistemas de medida, hay algunas investigaciones que reportan que se ha subvalorado la medición no convencional. Por ejemplo, aquí se presentan algunas investigaciones donde se han presentado la valoración primordialmente del sistema internacional. Por lo tanto, en esta investigación nos enfocamos en explorar los sistemas de medidas usados en prácticas cotidianas, que serán sistemas de medida convencional, no convencional y las relaciones entre ellos. Para llevar a cabo esta investigación, nos fundamentamos en el programa Etnomatemática, que permite valorar la matemática practicada por grupos culturales, tales como comunidades urbanas, grupos diferenciados, clases de profesionales y también personas de distintas edades, no necesariamente indígenas. La palabra etnomatemática se conforma de una tríada: etnos, matema y ticas. Los etnos son los ambientes naturales, sociales, culturales e imaginarios de una cultura. La matema sirve para explicar, aprender, conocer y lidiar, y las ticas, que es el conjunto de modos, artes y técnicas o estilos. De manera sintética, la etnomatemática son las ticas de matema en un determinado etno o grupo sociocultural. Vamos a presentar dos investigaciones. Por ejemplo, están los procesos de medición en una práctica artesanal del Caribe colombiano, un estudio desde la etnomatemática, donde se exploraron los sistemas de medida, los sistemas de medida que se usan en la elaboración del bollo de yuca. Entonces, una vez que nosotros dijimos, es importante explorar la matemática en el bollo de yuca. ¿Por qué? Porque es una práctica que solamente se ha tenido en cuenta como un medio económico para el sustento de las familias en el corregimiento de Cibarco. Yendo hacia donde se hace el bollo de yuca, nos encontramos con el comerciante de bollos de yuca, a quien se le hizo unas entrevistas semiestructuradas, pero en estas entrevistas semiestructuradas, el boyero nos hablaba de cargas, nos hablaba de bultos, sacos, tercios, pero también nos hablaba en términos de unas medidas, que matemáticamente hace referencia a que una carga de yuca es equivalente a 2 sacos de yuca, un bulto de yuca es equivalente a un saco de yuca, media carga de yuca es igual a un saco de yuca, y también podemos ver que un tercio de yuca no se refiere, o un tercio de un saco de yuca no se refiere a la tercera parte, sino que se refiere a un bulto. Es decir, es importante considerar este lenguaje de la cultura cibarquera, en este caso en el bollo de yuca. Entonces aquí presentamos unas etapas para la elaboración del bollo de yuca, que es, primero, empacar la yuca allá en el terreno o en la finca. Segundo, la yuca se pela, se lava, para después rallarla. Una vez que se raya, el boyero viene y la exprime en un exprimidor netamente artesanal, y luego se pelotea en forma de masa para ir dándole forma al bollo. Luego se amarra con una tusa o con hoja de maíz verde, y luego se cocina considerando medio tanque de agua. Es decir, se utilizan 7 baldes de agua para iniciar el proceso de cocinar el bollo, pero cada balde de agua tiene 15 litros de agua. Muy bien. Posteriormente, ya después de mostrar el sistema de medida que se usa en la elaboración del bollo de yuca, vamos a mostrar una investigación enfocada en Baranoa. Entonces, consideramos 8 participantes, pero en este caso vamos a hacer énfasis en 3 prácticas cotidianas.
donde se consideraron las conexiones que se hacen de manera interna y externa entre los sistemas de medidas que hacen este tipo de práctica o que usan este tipo de artesanos. Entonces, las conexiones internas son las relaciones que hace un sujeto entre unidades de medida, ya sea convencional o no convencional, o estandarizada o no estandarizada, de un mismo sistema de medida usado en una práctica cotidiana, considerando equivalencias y o conversiones. Y las conexiones externas se promueven cuando una unidad de medida, ya sea convencional o no convencional, es usada de manera similar en diferentes sistemas de medida de prácticas cotidianas distintas. Muy bien, entonces volviendo otra vez al bollo de yuca, que hace parte de la cultura baranuera, entonces tenemos aquí, hay varias medidas que utiliza el boyero, como el metro, que hace referencia a la altura del ombligo, hace referencia a la brazada, al geme, hace referencia también a la medida de la pitica, a la medida del ancho del culero, entre otras. Y aquí hay una síntesis de las medidas del sistema de medida y las conexiones internas que hace este artesano. También tenemos las conexiones realizadas por el ebanista. En este caso usa fundamental el metro, que lo usa. También usa medida de ángulos. También usa la medida de la altura del ombligo, que es equivalente a 1 metro. Y aquí vemos una síntesis de las unidades de medida que utiliza este artesano y cómo las conecta. Muy bien, también tenemos las conexiones internas en el sistema de medida usado en la elaboración de cometas y cajones, como la cuarta. Tenemos el geme, que utiliza también el geme, los centímetros, utiliza también el metro. Entonces aquí se hacen conexiones internas entre estas distintas unidades de medida y las equivalencias que establece el artesano. Y aquí vemos una síntesis. También tenemos en cuenta las unidades de medida que utiliza el que elabora cajón. En este caso menciona la altura del ombligo, también menciona la medida de la varilla larga, 83 centímetros, la pita, utiliza los dedos, utiliza la cuarta, utiliza el palito como un patrón que establece para poder establecer cierta medida y que todas le queden igual. Es decir, él dice que el palito equivale a 13 centímetros, pero ya él no va a medir los 13 centímetros con una cinta métrica, sino que conserva la medida del palito. Muy bien, aquí tenemos ahora que estas prácticas cotidianas, en estas prácticas cotidianas se usa de manera similar la medida altura del ombligo, que es equivalente a 1 metro. Es decir, cuando yo le digo al artesano qué es la altura del ombligo, él me dice que es 1 metro. ¿Por qué? Se le pregunta por qué. Él va a decir, desde los pies hasta la altura del ombligo hay 1 metro. Es decir, ese es el significado que él le asocia a esta unidad de medida que viene siendo la altura del ombligo. Entonces, esta conexión interna se da tanto en la elaboración de cajones, en la elaboración del bollo de yuca y también en la ebanistería. Esto quiere decir que estas prácticas cotidianas que están aisladas mantienen una conexión externa porque usan una misma unidad de medida y ellos tienen sistemas de medida distintos. Es decir, esas prácticas cotidianas están conectadas por su sistema de medida. En este caso se usa la unidad de medida, la altura del ombligo, que les permite conectarlos. Es decir, una vez que un estudiante o un profesor entienda cuál es la altura del ombligo, él lo puede relacionar tanto con la elaboración de cajones voladores, él lo puede relacionar con la elaboración de bollo de yuca o también en la ebanistería. Igual también puede suceder cuando estos artesanos en algún momento se encuentren. Ellos pueden expresar esta unidad de medida que ellos se van a entender o van a comprender su lenguaje. Muy bien, entonces en reflexiones finales, pues tenemos que la exploración de los sistemas de medida en prácticas cotidianas en el municipio de Baranoa
ha permitido reconocer un potencial matemático. Pero este potencial matemático no funciona aisladamente, sino que se ha tenido que conectar o se debió conectar para poder contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en este caso en los sistemas de medida. Ahora bien, estas medidas que se utilizan no necesariamente se utilizan en un nivel escolar. Por lo tanto, otra reflexión que se hace y a la vez recomendación es revisar los planes y programas curriculares para poder tomar la decisión, ya sea un profesor o un investigador, para diseñar tareas extra matemáticas apropiadas para un cierto nivel escolar de los estudiantes, que contengan este contexto que rodea al estudiante y también sean tareas contextualizadas. Muchas gracias. ¿Algunas referencias? Listo.